Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy hablaremos del volante en la Fórmula 1 y de todas las funciones y su importancia que tiene durante la carrera y la dificultad para el piloto para cambiar todos los parámetros de un elemento tan complejo en la Fórmula 1. Así que quedaos en este vídeo si queréis saber cómo funciona el volante en la Fórmula 1. Antes de empezar tienes que saber que el volante es único para cada piloto. Cada equipo tiene su propio volante y sus propias funciones en diferentes partes del mismo. Es decir, por ejemplo, el limitador de velocidad quizás en Mercedes está en un punto determinado, mientras que en Ferrari está en otro totalmente diferente. Y si esto no fuese poco, encima el volante varía según cada piloto. Es decir, Valtteri Bottas tendrá un volante diferente a Lewis Hamilton muy seguramente, porque cada piloto tiene sus preferencias y prefiere los botones en diferentes ubicaciones para que sea más fácil para él accionarlo. También tienes que saber que los volantes están diseñados y pensados para evitar que el piloto pulse los botones accidentalmente, porque dentro del coche hay muchas vibraciones y hay muchos movimientos. Por lo tanto, el volante está pensado para evitar pulsaciones accidentales. Antes de entrar en detalle, tienes que saber que el volante está pensado y diseñado para tener todos los botones al alcance del piloto. De esta manera, los botones que están más cerca de los dedos del piloto son los botones más importantes y los que más se usan. En cambio, los que están más lejos del piloto son los que se usan de manera ocasional o muy pocas veces. Por esto, los botones como por ejemplo la radio o el limitador de velocidad de los boxes están muy cerca del dedo pulgar, porque el piloto los acciona muchas veces durante la carrera. Por lo tanto, tiene que estar cerca para que el piloto no saque la mano del volante y siempre trate de estar con las dos manos en el volante el máximo tiempo posible. En este vídeo nos vamos a centrar principalmente en el volante de Mercedes, porque es uno de los mejores volantes que hay en la Fórmula 1, donde todo está al alcance de la mano del piloto y tiene todos los parámetros necesarios. También tienes que tener en cuenta que, como hemos dicho antes, los volantes varían un poco según cada equipo, pero las funciones básicas son las mismas en todos los equipos. Así pues, el volante Mercedes tiene un botón que es el limitador de velocidad, que se utiliza para entrar en los boxes y que el coche no pase de una velocidad determinada, en la mayoría de casos 80 km por hora, pero en los circuitos urbanos o en circuitos donde el pit lane es muy estrecho se limita a 60. Después está probablemente el botón que más se use en un Fórmula 1, que es el botón de la radio. Los pilotos están en constante contacto con su ingeniero de pista y transmiten información entre sí. Y para que el piloto haga un cambio en el coche, la única manera de hacerlo cuando el coche está en pista es mediante el piloto y mediante el volante. Y esto significa que los ingenieros no pueden modificar el comportamiento del coche directamente cuando éste está en pista. Es decir, tienen que darle una orden al piloto y que sea este el que mediante los botones del volante cambie el balance del coche. Es por esto que los pilotos tienen que saber exactamente qué es lo que hace su volante y deben estudiar todos los mapas motor y todos los diferentes botones que tienen para poder modificar el coche según las necesidades de cada momento de la carrera. Por ejemplo, si falla un sensor, el piloto debe modificar los botones rotatorios, que hay 3 en el caso de Mercedes, y que cada botón rotatorio tiene una posición diferente. Entonces, estos botones rotatorios se ponen en una determinada posición y si por ejemplo el ingeniero le dice que falla el sensor 75A, pues tienen que darle 75 veces a unos botones que ponen, si os fijáis, hay un botón que pone +1 y otro botón que pone +10. Pues el +1 tendrían que darle 75 veces y el +10 tendrían que darle una vez para que sea el sensor 10, 2 veces para que sea el sensor 20,
3 para el 30, 4 para el 40, 5 para el 50, 6 para el 60, 7 para el 70 y luego darle 5 veces al botón +1 para llegar al sensor 75. Y esto lo tienen que hacer a 300 km por hora, por lo que es muy complicado hacer estos cambios. Y luego, una vez está en el sensor 75, tienen que darle al botón Enter. O sea, es como si, por ejemplo, en la tecla del ordenador le damos a Enter. Pues sería lo mismo, para confirmar que el que quieren eliminar es el sensor 75. Y esto es solo un pequeño ejemplo. Hay muchísimos más parámetros y muchísimos mapas motores que los pilotos pueden modificar a través de estos botones de +1, +10 y los rotatorios, que funcionan en conjunto. De estos 3 rotatorios hay uno, en el caso de Mercedes, que es el que da más potencia. Los equipos tratan de descifrar cuál es el mapa motor del equipo rival que da más potencia o menos potencia, para que si en carrera le dicen al piloto pon tal mapa motor, el equipo contrario sepa si está en modo ataque, en modo defensa o qué es lo que está haciendo. Y hace poco vimos que Mercedes descifró los mapas motor de Ferrari y obviamente Ferrari los habrá tenido que cambiar para que, habrá tenido que cambiar la manera en que llaman a sus mapas motor para que Mercedes no sepa cuál es el que está usando. El volante Mercedes también tiene 3 rotatorios más, 2 de ellos encima de donde pone el piloto las manos. Son para el diferencial y hay uno que es para la entrada y otro para la parte media de la curva. De esta manera el piloto puede modificar cuánto desbloqueado o bloqueado quiere el diferencial según la fase de la curva en la que esté. Hay 3 fases de la curva: la fase de entrada, la fase media y la fase de salida. Y en este caso Mercedes ha decidido poder cambiar el bloqueo del diferencial según la entrada y según la parte media de la curva. Además, también el volante tiene un botón de neutral, que normalmente tampoco se usa mucho, pero puede darse el caso en el que sea necesario poner neutral porque se ha salido de pista o por cualquier otro motivo. Así que un botón a tener en cuenta, pero que tampoco es muy usado. Y en el caso de Mercedes, por ejemplo, si lo mantienes pulsado durante mucho tiempo, pasa a ser la marcha atrás. Hay otros equipos que tienen métodos diferentes, pero en el caso de Mercedes es manteniendo pulsado el botón de neutral. Además, en un Fórmula 1 también se modifica en cada curva el balance de frenado, es decir, la cantidad de frenado que se quiera en la parte delantera y en la trasera, para poder evitar el bloqueo de las ruedas y frenar de la manera más efectiva posible. Si quieres saber qué es el balance de frenado, te dejo en la descripción del vídeo un link a un pequeño regalo que es una guía para saber cómo poner a punto un Fórmula 1, donde te explico con más detalle qué es el balance de frenado. Así que descárgatela, que es totalmente gratis si quieres saber qué es el balance de frenado. Además, en algunos equipos también está un mapa motor que modifica el dashboard y lo deja prácticamente simplemente con la información útil y la mínima información posible para el piloto a la hora de la salida, para que el piloto pueda hacer la mejor salida posible. Según el equipo, el DRS se puede activar en la parte frontal o en la parte trasera del volante con unas palancas. Esto depende mucho de cada equipo, y hay equipos en que lo tienen con una palanca detrás o con un pequeño botón en la parte de delante del volante. Y también en el dashboard se enciende una luz verde indicando que el DRS está abierto. Si no sabéis lo que es el DRS, tengo un vídeo específico hablando de este dispositivo tan importante en la aerodinámica de un Fórmula 1. Así que os lo dejo aquí en las tarjetas y consultadlo. Otro botón importante para el piloto es el botón de la bebida, que tienen por normativa una cantidad determinada de bebida que pueden consumir durante la carrera. Si quieres saber cómo beben los pilotos, también hay un vídeo explicando cómo beben los pilotos durante una carrera. Y tienes que saber que al final de la carrera el agua está asquerosa porque se va calentando con la temperatura del motor, por lo que los pilotos generalmente intentan beber al principio cuando todavía está un poco fresca.
Otro botón importante es el botón de adelantamiento, que solo se usa en determinados puntos de la carrera cuando quieres adelantar al coche de delante o defenderte del coche de detrás. Esto no te da no es potencia extra que te dé la FIA o cualquier cosa, es simplemente que tú exprimes más el motor y le aumenta las revoluciones y haces que el motor entregue toda la potencia posible. Esto el problema es que no lo puedes usar durante toda la carrera, porque si no comprometes la fiabilidad, pero en determinadas ocasiones sí que puedes pedirle ese pequeño empujón al motor para mantener o ganar una posición. Para acabar con la parte frontal del volante, tienes que también saber que con los rotatorios también se puede modificar la cantidad de energía que se quiere recuperar de las baterías y diferentes mapas motor, diferentes parámetros de los frenos, temperaturas, etc. Hay muchísima información que sale en la pantalla central, que es el dashboard, y hay muchísima información que se puede cambiar a través de los rotatorios y varía según cada equipo. En la parte de detrás básicamente está el embrague y la caja de cambios. Las levas para cambiar de marcha tenemos una a la derecha para subir de marcha y otra en la izquierda para bajar de marcha. No tiene mucho misterio, es como un coche normal, que tú pulsas una leva y subes de marcha y pulsas otra y bajas. Y el embrague se utiliza para la salida y para cuando hay que salir de los boxes. Y esto está reglamentado por normativa, que tiene que tener unos determinados milímetros que se puede mover y ya no está está mucho más restringido que hace unos años, donde las salidas eran casi siempre perfectas, y para evitar que las salidas fuesen perfectas se hizo que el procedimiento de salida fuese cada vez más difícil, porque el recorrido del embrague ahora es mucho más corto y mucho más difícil para el piloto para encontrarle el tacto. De esta manera se consigue que sea más difícil salir y que haya más probabilidades de cambios de posición en la salida. Pues básicamente esto ha sido todo en cuanto al volante Fórmula 1. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y activad la campanita y dejad un like. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Take a shot, what you're waiting for, keep it real, never gonna fake this, so we make it.